Hablemos con cabeza fría del juego, del fútbol. Otra mirada a la victoria de Once Caldas frente a Envigado. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo, como siempre, que se suscriban a mi canal de YouTube, la cancha de roble, que activen la campana de notificaciones, que compartan el contenido, que lo comenten y que pongan el dedo arriba. Ustedes saben que esto nos ayuda mucho. Ahora bien, entremos en materia. Por lo apretado del calendario que se le viene a Once Caldas, donde está enfrentando tres torneos, tres competencias, llámese Copa Betplay, Liga Betplay y Copa Sudamericana, y conociendo al profesor Hernandario Herrera, con lo cual yo puedo estar de acuerdo, y es sobre la dosificación, si cabe el término, de la nómina y la rotación que debe hacerse de acuerdo a las exigencias del calendario y a los perfiles de las competencias. Dicho lo anterior, y como Once Caldas juega el miércoles entrante el partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle en Quito, mmm, viajarán el domingo en la mañana en vuelo charter, sabia decisión, magnífica decisión, directamente a Quito, termina el partido y regresan también inmediatamente y llegan, aterrizan directamente a Cali para preparar el juego del viernes. Juegan miércoles Copa Sudamericana y el viernes en la noche juegan por Liga frente al América. Y el 1 de octubre está pendiente el partido de Copa Display, pero antes de eso también está el partido contra Chico, que Chico dice que no va a aplazarle el partido a Once Caldas. Juega Once Caldas el miércoles frente a Independiente del Valle en Manizales el partido de vuelta y a los 2 días creo que juega contra Chico. Son 7 partidos en 13 días, correcto. Me parece que es apenas lógico y justo que se dosifique la nómina. Y sin ser la más amplia, pues al profesor Dandario Herrera se le han mejorado un poco las herramientas. Por eso, frente a Chico, pues íbamos a ver una nómina alterna, que siendo alterna, pues digamos que pueden haber algunos nombres interesantes. Porque Jorge Cardona y Malagón han sido titulares en otro momento. El semestre pasado fueron titulares en la mayor parte del torneo antes de que pronto se fueran ausencias por lesiones. En principio el doble 5 iba a ser Iván Rojas con Mateo García. Por alguna razón no salió Rojas. Pero Mateo García ha sido titular. Venía ausente porque estaba lesionado. Y en ese medio campo pues hay jugadores interesantes. Beltrán lleno de condiciones pero no logra consolidarse. Esperaba uno mucho de Quiñones, de Ibargüen e incluso el mismo Pipe Gómez. Y adelante Dairo. Entonces miren que esos nombres, pues por más nómina alterna que sea, podría ser, yo creo que no exagero, no me equivoco, cualquier nómina de un equipo de la Liga Betplay. Con esos nombres uno dice, y con lo frágil que es Envigado, aunque es un equipo que difícilmente lo golean, pierde de pronto por un gol de diferencia y gana también por un gol de diferencia, tampoco es que convierta muchos goles. Once Caldas tampoco lo hace en esta Liga Betplay, sí en la Copa Sudamericana. Pero uno dice por nombres, Once Caldas tenía que ser superior y tenía que mostrarlo en el gramado. Y desde el pitazo inicial, Once Caldas hace lo propio, es el local, tiene la intención, la necesidad de sumar 3 puntos. No es que no la tenga Envigado, Envigado también, porque está en el fondo de la tabla del descenso y porque parece ser un equipo condenado a descender y a no estar en la Liga de Play en el año 2026. Once Caldas intenta imponer condiciones con un fútbol ofensivo, y lo digo ofensivo porque es que Hernán Darío Herrera eso lo caracteriza, y eso está bien, yo lo aplaudo. A mí me gusta el fútbol ofensivo, me gustan los directores técnicos ofensivos. Y él plantea un 4-1-4-1, esquema que en lo personal no me gusta. Tengo mis reservas, sobre todo en esa fase defensiva, porque muchas veces ese primer uno, que es el cabeza de área, suele quedar muy solo en marca y le toca hacer unos recorridos a lo ancho de la cancha y no logra coparlos. Me parece que eso, o no puede que no sea un problema del esquema, sino más bien de la implementación del esquema por parte del profesor Herrera. Y ese cabeza de área es Mateo García, que es muy 5. El 5 es más un jugador, un volante de salida, que el 6, que es un volante propiamente de marca. Entonces, con esos nombres, pues era mucho más, un equipo mucho más ofensivo, y porque además estaba acompañándolo en ese 4 siguiente, estaban Deiner Quiñones por un costado, Pipi Gómez por el otro y por el centro Esteban Beltrán y Barwin y adelante Dairo. Entonces miren que es una propuesta muy ofensiva.
Y al ser tan ofensiva, a veces dejan muchas fisuras o dejan algunas fisuras porque Mateo García hacía mucho en ataque y no había quien marcara. Y afortunadamente viene al frente un equipo liviano como Envigado que no aprovechaba esas situaciones, esas condiciones y no nos hacían mucho daño. El profesor Herrera se percató de esto y recombinó un par de veces a los jugadores, sobre todo a Esteban Beltrán para que le ayudara a marcar, pero es que esa no es la génesis futbolística de Esteban Beltrán. Entonces por ahí hay algunas complicaciones. Pero el equipo simplemente no lo padecía. De pronto, como digo, algunas fisuras. Los laterales de Navarro sigue estando en deuda. A mí me gusta lo de Kevin Tamayo. Mejor en salida que en marca. Atacaron un poco más a Once Caldas por la izquierda, a la espalda de Kevin Tamayo. Y al equipo en la parte de adelante, en la parte ofensiva, le faltaba contundencia. Yo reclamo más, espero mucho más de Quiñones, de Ibargüen y del mismo Pipe Gómez, pero no están marcando diferencia y entonces no eran contundentes porque no explotaban las bandas y porque Dairo flotó mucho en el partido porque no le ponían balones de gol, no le llegaba con facilidad el balón, no había contundencia, no había desequilibrio y no se pasaba de 3 cuartos de cancha por lo que acabo de decir. Sin embargo, Once Caldas logra la ventaja con un buen cobro de tiro de esquina, magistralmente cobrado por Pipe Gómez, hay que decirlo, y bien cabeceado por Jorge Cardona, que ataca bien el balón, que se encuentra con el balón y que la manda al fondo de la red. Once Caldas ya empieza o trata de dosificarse un poco, Envigado trata de irse adelante o de ir al ataque a buscar el empate, pero no lo logra. Y Once Caldas creo que no padece el partido, no lo sufre más allá de los ímpetus de Envigado y de pronto algunas escaramuzas de Once Caldas propias pues de la necesidad de un equipo de atacar y de otro que de pronto tiende a replegarse un poquito. Se vienen los cambios. Yo considero que se necesitaba un volante más de marca, pero el cambio no era Beltrán, era el mejor momento de Esteban Beltrán. Yo creo que el cambio era por Ibargüen, que poco nada aporta, ni en ataque y mucho menos en marca. Pero vino el cambio, entra Juan Carlos Díaz, ¿sí? Se contiene un poquito más en marca, hay otros cambios, entra el Palacios, me parece que entró bien, hizo pues lo propio, lo que él sabe hacer, y entró Cubides, que también siento que entró bien y que de pronto puede reclamar un poquito más de minutos. Dairo solamente tuvo una que le puso Palacios, pero es que esa misma falta de profundidad y de contundencia de los jugadores que nombré, pues hace que Dairo naufragara mucho en el frente de ataque. Se gana ajustada la victoria. Miren esta nómina, si estos jugadores que he estado referenciando tuvieran otro nivel, calculen lo que hubiera podido dar esta nómina, que tiene que ser la opción para partidos frente a América y seguramente frente a Chico y tal vez frente a en Copa Colombia. 3 puntos importantísimos, porque de los últimos 12 se suman 10 y Once Caldas se sigue arrimando ahí a la lucha por la octava posición. Perdieron a América y Millonarios, que también venían ahí atrás. Reconforta la victoria de cara a lo que se viene internacionalmente a los otros partidos de liga. Nos vemos en otra entrega. Gracias totales.